Buenas, hoy voy a hablarles de algunos acontecimientos que pasaron el fin de semana. Em, es completamente mi opinión y respeto si ustedes piensan algo diferente, pero sí quisiera platicarles un poquito, ¿no? De la situación. Curiosamente, en la semana estaba viendo un video de Caso Cerrado y más allá de la actuación o los personajes o por qué estuviese viendo ese video, la situación, el caso trataba de un profesor que estaba dando clases en un colegio católico y el profesor era gay. El colegio católico lo sabía y no había problema alguno. El profesor tiene pareja, decide casarse con su pareja, con su novio, y entonces el colegio decide despedirlo por... Dice el colegio que no porque se casó, sino porque lo publicó o lo hizo público. Y a mí solamente me surgía la idea, ¿no? De por qué si un homosexual hace público que se casó, hay un problema con un colegio católico, pero no hay un problema si un heterosexual hace público que se casó. No sé, o sea, había muchísimas incongruencias y ya sé que Caso Cerrado es por actuación y el guión y la vida y lo que quieran, pero está bueno, o sea, el tema de por sí está bueno, ¿no? Por, sobre todo, al menos a mí me llama la atención, pues porque soy católica, ¿no? Y entonces dentro de la iglesia a la que pertenezco, pues claro que suceden estas cosas. Desde el principio me sorprendió que el colegio sí sí apoyara al profesor, ¿no? Para mí fue como un alivio, así como de, órale, qué chido que apoyen al profesor sin importarle su orientación sexual. Entonces, eh, la incongruencia, claro está, sucede cuando se casa y lo despiden y así. Pero bueno, estaba viendo el caso, obviamente la doctora Polo eh, está a favor del profesor, sobre todo porque ella da unos puntos muy buenos, o sea, ella dice, ¿cómo es posible que si la persona es trabajadora, es buena, es digna, no comete ninguna otra infracción al colegio, el motivo del despido sea que hizo público que se casó, que es feliz, que la vida, ¿no? Y yo creo que a veces confundimos un poco esta situación del matrimonio, o a lo mejor y es puro pretexto mío y con eso me siento mejor, ¿eh? Pero una cosa es el sacramento del matrimonio, que me queda claro que la iglesia no va a estar de acuerdo, al menos no en los próximos 5 años, con que homosexuales reciban ese sacramento. Me parece que por cosas técnicas no se puede. Y otra cosa es el matrimonio legal, ¿no? El matrimonio que es más bien por bienes mancomunados que de verdad por el sacramento como tal, ¿no? O sea, al final un matrimonio es celebrar tu amor hacia otra persona y el poder esperar una vida juntos, ¿no? Pero sí son cosas separadas, o sea, el matrimonio del sacramento pues es de la iglesia y el matrimonio legal pues es del hombre, ¿no? De las leyes. Y, y me parecía como que existía esta confusión, ¿saben? O sea, dentro del caso, como que los católicos en ese momento estaban defendiendo el matrimonio, pero el sacramento, ¿no? Cosa que no fue lo que hicieron. Ellos no se casaron sacramentalmente, sino se casaron legalmente y se casaron para eso, para vivir juntos, para celebrar que son pareja. Y lo mejor del caso fue cuando la doctora pide a dos expertos que entren
y resultan ser un pastor de la iglesia cristiana y un obispo pues, de la iglesia católica, ¿no? Y entonces el pastor de la iglesia cristiana dice acertadamente, y yo me convierto fan de él, que siempre en estos casos se plantea, o lo que se debe hacer es plantearse qué hubiera hecho Jesús. No porque sean personas diferentes los homosexuales o los gays, sino porque en este momento, en el siglo XXI, son las personas que están siendo marginadas. Entonces, plantearse qué hubiera hecho Jesús con estas personas que son marginadas. Y pues conociendo la historia de Jesús, y no conociéndola desde la cabeza, sino desde el corazón, un cristiano confeso que cree en él, que lo ama, sabe perfectamente que les hubiera abierto las puertas. Y lo dice el pastor, ¿no? Jesús vino a abrir puertas, no a cerrarlas, no a hablarte de las leyes, porque hasta hizo eso, ¿no? Con su propia raza, con los judíos. Vino a abrir las puertas para que Dios estuviese en todos, para que Dios fuera como difundido a todos. Y me pareció brillante su participación, ¿no? O sea, me parece algo muy acertado. Pensar lo que Jesús haría con las personas, con todas las personas, ¿eh? No nada más con los homosexuales, con todas las personas, porque en cierto punto todos llegamos a ser marginados en algún momento. Podemos ser marginados por nuestras creencias, por nuestra apariencia, por nuestras orientaciones, porque somos ignorantes, somos seres humanos y a veces nos complicamos demasiado la vida. Entonces, le pregunta, y la pregunta fue muy puntual, le pregunta a la doctora al obispo católico, ¿cuándo la iglesia va a hablar del tema, ¿no? ¿Cuándo la iglesia se va a sentar y va a discutir con sus líderes qué es lo que está pasando y cómo se debe actuar y cómo se debe difundir un cambio en los creyentes para que no nada más se quede en cuestión de arriba, ¿saben? Y si bien el Papa Francisco pues, ha hablado en varias ocasiones de esto, y yo conozco varios sacerdotes que hablan abiertamente de esto, curiosamente, y yo creo que por eso también, pues porque son sexólogos, pero de todas formas pareciera, por la cantidad de feligreses de la Iglesia Católica, pareciera que no se habla demasiado, ¿no? Y es una realidad, o sea, que yo sé perfectamente que la iglesia a la que pertenezco, o sea, la parroquia a donde voy, de donde soy partícipe, llego y pregunto, oigan, ¿qué onda con los marginados? Pues seguramente reciba respuestas de todo tipo, ¿no? Desde el, sí, hay que apapacharlos y ya, hasta el, pues ni modo, así les tocó vivir, ¿no? O sea, sí creo que por ser seres humanos tenemos esta situación del cambio, del miedo, de la ignorancia, y eso muchas veces es lo que nos hace no ser caritativos con las demás personas. Y resulta, veo esto y de repente también sucede en Estados Unidos, me parece, porque vi noticias por las redes sociales, que también aquí en México sucedió, y no lo dudo, y no creo que nada más haya sido cuestión de una vez o de hace 2 semanas. O sea, en México la muerte se vive a diario, y una muerte muy fea, y obviamente no solo para homosexuales, muertes para todo tipo. Entonces, sucede que en Orlando, pues, pasaron dos cosas. Primero, y de verdad me afecta porque les decía yo, ¿no? YouTube es una de las redes sociales que más ocupo, si se le puede llamar así ahora. Pero
para mí los youtubers pues han sido como un gran ejemplo de vidas. De hecho, que los youtubers que más sigo y que más admiro, y admiro como persona, pues son lesbianas o gays o bisexuales. Y de verdad admiro su forma de vida y admiro la calidad con la que se relacionan con las demás personas. Y agradezco que puedan mostrar parte de su vida, ¿no? Entonces, en Orlando sucede que una youtuber que también ya había participado, o sea que YouTube la llevó a participar en The Voice y cosas así, muy talentosa, con una voz increíble, en una firma de autógrafos, la balean. ¿Por qué? Pues no sé, no, la verdad es que el chavo se suicida después de dispararle a ella y pues causa una alarma, claro que sí, o sea, la seguridad del lugar fue muy deficiente, pero la realidad es que por ser youtubers muchas veces no se fijan tanto en la seguridad porque pues no se consideran famosos o que esto les pueda suceder. Pero bueno, ahí hay 2 muertes al menos. Y luego, también en Orlando, sucede el atentado en una discoteca, antro gay, ¿no? Donde mueren más de 50 personas o 50 personas aproximadamente, hay muchos más heridos y cosas así. Y yo solo puedo pensar en qué le está pasando a la humanidad que está optando por la muerte, ¿no? Y es algo que el Papa Francisco habla constantemente, ¿no? La cultura de la muerte, en lugar de la cultura de la vida. Pero es impresionante, o sea, es impresionante cómo una persona o varias personas de repente, es que se imaginan cómo lo planean. Hoy es la firma de autógrafos de mi youtuber favorita. Pues voy a ir. ¿Y sabes qué? Pues para que quede en la historia, pues voy a ir con un arma y le voy a disparar y me voy a suicidar y va a ser acá todo chido y vamos a vivir en la eternidad juntos. O sea, neta, no me cabe en la cabeza cómo un ser humano puede decidir atentar contra la vida de otro. Porque igual, o sea, se supone que lo de el antro gay se lo adjudica el Estado Islámico y todo, pero entonces también me deja pensando, ¿saben? O sea, ¿en qué momento distorsionamos tanto el amor que Dios nos tiene como para querer atentar contra la vida? Que sabemos que es uno de los más grandes pecados. Y no pecados porque nos juzguen de, con el dedito y todo, sino pecados porque es en contra de nuestra naturaleza. No sé, a veces me conflictúa. Por ejemplo, también lo que pasó en Francia, lo que pasa en Estados Unidos, todas las matanzas que hay aquí en México. Ahorita hay muchísimos problemas con los profesores, con los maestros en Oaxaca. Y te quedas pensando, ¿no? Yo me quedo pensando. Me quedo pensando en esta cosa. Ellen DeGeneres, una de las presentadoras, de las conductoras, de las artistas que yo más admiro, de verdad, por todo lo que hace, siempre termina su programa diciendo, be kind one another. Sé cálido. O sea, la traducción, me parece, de kind es ser cálido. Y una calidez necesita de amor, necesita de cercanía, necesita de empatía. Y
Y es curioso, ¿no? O sea, como el ser humano, porque estas son cualidades de un ser humano, así como también pueden ser las cualidades del miedo y de la ignorancia y lo que les decía antes, ser cálido, ser cariñoso, ser cercano, ser apapachador, son cualidades de un ser humano. Entonces, ¿en dónde nos estropeamos tanto como para olvidarnos de esta situación? Como personas, ¿saben? Mi postura como católica, como persona que cree en Jesucristo, definitivamente es que ante lo que sea una persona, recibe amor. O sea, lo único que yo le puedo dar, porque es lo que a mí me ha sido dado, es el amor. Entonces, ¿cómo? O sea, alguna vez en Bones hablaban del 11 de septiembre. Por todo el capítulo fue acerca de eso, porque encuentran unos restos de ese día. Y entonces están todos los asistentes de Bones, todos los alumnos, tratando de resolver lo que sea que le hayan pasado a esos restos. Y el que es como de campo, el que es como de country, me parece, la verdad no sé, me parece el personaje es católico, le dice a Arasto, que es musulmán, le dice que seguramente eso le debe afectar más que a los demás, ¿no? Porque fueron personas que creían y profesaban en su mismo Dios que él, ¿no? Y Arasto le dice unas palabras que yo nada más veo ese capítulo por volver a oír ese discurso. Le dice que las personas que secuestraron ese avión, con todo lo que implica, con todas las muertes que implicó, también secuestraron su fe. Porque su fe, es decir, lo que él cree, definitivamente no tiene nada que ver con lo que las personas hicieron. Y que no le podía afectar más que a los demás, pero que claro que le afectaba, porque estábamos hablando de seres humanos. Independientemente de cuáles fueran sus creencias, estaban hablando de personas que si bien todos somos diferentes, si bien todos somos únicos, algo nos conecta. O sea, por ser seres humanos, algo nos conecta. Y yo, como católica, creo en eso. Creo en el amor que Jesús me tiene. Creo en el amor que Dios Padre me tiene. Y que por lo tanto mi única obligación es eso, amar a los demás. Porque es lo único que se me ha enseñado, a amar a los demás. Sean como sean. Es difícil, por supuesto que es difícil. Porque eso implica pues también amar o ser misericordioso con las personas que cometieron estos delitos, ¿no? No nada más con los que fallecieron o están heridos, sino también con el otro lado de la moneda, ¿no? Con los que dispararon, con los que se pusieron detrás de una pistola y se les hizo fácil. No sé. Lo que sí me queda claro, como persona, como habitante de este planeta Tierra, es que de mi cuenta corre, porque escuchaba muchos youtubers, ¿no? Que decían, pedimos oraciones o buenas vibras o palabras bonitas para las familias,
Pero no solo que se quede en eso, ¿no? En qué más podemos ayudar. En que de verdad se sienta que pudimos hacer algo, ¿no? O que al menos vamos a prevenir que suceda algo más. Porque pues varios hablan del control de armas en Estados Unidos, hablan pues también de las religiones, ¿no? De cómo una religión puede llevarte a esto, que es obvio que no va, que estás malentendiendo las situaciones. Y yo, con todos los atentados que he pues, vivido en mis 23, mis casi 23 años de vida, pues sí me quedo, sí me había sentido en esta situación de frustración de la oración, ¿no? O sea, ¿cómo es que una oración puede hacer algo, de verdad? O sea, yo hago oración cada que pasa esto y cada que no pasa, porque no pase. Y sin embargo sigue pasando, ¿no? Y sin embargo, pues las familias están afectadas y sin embargo crea un hueco en tu alma. Y me sentía un poco frustrada de cómo con la oración, cómo solamente con la oración vas a hacer algo. Pues siendo católica, aunque tenga mis dudas, creo firmemente en eso. Sí, claro, hay que hacer, es que la oración se tiene un poco malinterpretada, que oración nada más es hincarte y juntar tus manitas y ya. O sea, la oración, una oración efectiva implica un compromiso. Y por eso, a lo mejor no causa mucho efecto, pero por eso mi compromiso es ser cálido, ser cálida con las personas y difundir, si se puede un poco más, esto, ser cálido,